Bueno, bienvenidos a esta nueva edición del Café Científico, un programa que viene realizando la Academia Nacional de Ciencias Departamental Santa Cruz desde su fundación. Estamos hablando de casi 15 años. O sea que es un programa que tiene un buen historial. Y en esta oportunidad tenemos la participación de un distinguido investigador, un economista de prestigio, que es el magíster Carlos Hugo Barberí Alpide, muy conocido en nuestro medio, tanto en Santa Cruz, nacional e internacionalmente, por toda su contribución en este campo de la economía tan importante, más aún hoy en día con los problemas que enfrentamos en Bolivia. De manera tal que le doy la bienvenida a Carlos Hugo y a todos los participantes y cedo la palabra a nuestro secretario general de la Academia Nacional de Ciencias Departamental Santa Cruz, el académico Marcelo Michel, para que haga la presentación correspondiente. Tiene la palabra, académico Michel. Gracias, académico presidente, con vuestra venia. Buenas noches. El Café Científico es un instrumento de difusión de la ciencia establecido por la Academia de Ciencias de Bolivia, Departamental Santa Cruz, con el objetivo de entablar un diálogo entre científicos e intelectuales con miembros de la comunidad sobre temas críticos para el desarrollo de Santa Cruz y de Bolivia, mediante un intercambio de preguntas, consultas, opiniones y aclaraciones, siempre en un marco informal y ameno. Para la 26ª edición del Café Científico, nos acompaña esta noche el magíster Carlos Hugo Barbería Alpire, quien nos presentará el tema Data, Inteligencia Artificial y Coyuntura afectan a los precios y a las decisiones del consumidor. El magíster Carlos Hugo Barbería Alpire tiene licenciatura en Economía por la Universidad Privada de Santa Cruz, Bolivia, diplomados en Gestión Financiera por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Liderazgo para la Competitividad Global por el Latin American Board en Altos Estudios Nacionales por la Escuela de Altos Estudios Nacionales de Bolivia y en Derecho Competitivo y de la Empresa por la Univalle de Bolivia, así como una maestría profesional financiera por la American Academy of Financial Management de Estados Unidos. Es magíster en Dirección Estratégica por la Universidad de León y magíster en Seguridad, Defensa y Desarrollo por la UNFA de Bolivia. Es docente y tutor de tesis de grado en la Universidad Católica Boliviana y en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Director financiero de Rojo en Santa Cruz, Bolivia, consultor empresarial, asesor institucional y ejecutivo, ha participado en la producción de una decena de libros entre autoría y coautoría, siendo el último el de Pricing, que lleva por título Del aprecio al desprecio por los precios. Ha recibido reconocimientos a su trayectoria profesional por la mayoría de las instituciones del medio, últimamente por la Federación de Profesionales de Santa Cruz, con la Santa Cruz al Mérito Profesional. El magíster Carlos Hugo Barberí es miembro del Colegio de Economistas de Santa Cruz, de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz y del Consejo de Investigaciones de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Departamental Santa Cruz. Le damos la bienvenida, estimado miembro consejero Carlos Hugo Barberí, y le cedo el podio electrónico para que pueda usted dar curso a su presentación. Muchas gracias. La verdad que esta actividad, cuando el ingeniero Gastón me contactó, la verdad que no la pensé porque por muchos motivos, ¿no? Pero fundamentalmente por dos, porque la verdad que ni en mi mejor escenario me hubiera imaginado de que año y medio después de haber lanzado el libro sobre pricing, que gentilmente don Gastón me prologó, iba a ser tan utilizado en esta coyuntura. Eh, Ahorita la verdad que los WhatsApp me saturan un poco porque mucha gente, conocidos, amigos y en empresas,
están con esta cuestión. Así que con todo gusto y fundamentalmente porque creo de que en estas situaciones críticas es cuando la, la luz de quienes hacemos investigación y nos gusta un poquito más allá de dar nuestra opinión, sino de mostrar una cuestión eminentemente técnica, pueda servir para que la gente entienda un poco mejor de qué es lo que ocurre. De hecho, el año pasado, no, este año en realidad, a principios de año, fue cuando más veces interactué con Diego con este tema de las comisiones y demás cosas. De hecho, me iba proveyendo información que yo todavía no tenía. Así que, bueno, así ha estado esta coyuntura. Entonces, eh, aquí empiezo. Creo que se ve la proyección, ¿cierto? Perfectamente, sí. Todo ok. Bien. Bueno, vamos a tratar de mostrar precisamente cómo fue el rótulo, la data, la información, la inteligencia artificial y la coyuntura, cómo están afectando las decisiones del consumidor y a su vez los precios, no solamente de productos o servicios, sino también del día a día de las personas. Entonces, la pregunta, voy a partir del problema que creo yo que había un elemento que nos era común a todos, y es el hecho de que directa o indirectamente todas las personas hacemos transacciones para las cuales se requiere la moneda extranjera. Y claro, la pregunta es exactamente dónde están, y básicamente yo lo resumo diciendo que la problemática de las divisas de hoy es la consecuencia de todo un camino recorrido. Digo esto porque vinimos de un proceso de acumulación de reservas que llegó a su cúspide el 2015 con poco más de 15.000 millones de dólares de reservas, que eso en relación al Producto Interno Bruto estábamos hablando de casi un 35%. En un término nada académico, pero bien ilustrativo, pudiéramos decir que el país estaba nadando en dólares, y de ahí a lo que tenemos hoy día. Y esto ha ocasionado de que, como también lo menciono ahí, hoy por hoy el corto plazo es el día, el mediano plazo la semana y el largo plazo llegar a fin de mes, porque así está la dinámica, así de estresante está el día a día, porque al final de cuentas, si nosotros nos ponemos a pensar, difícilmente vamos a encontrar un elemento de nuestro día a día que no se llegue a necesitar la moneda extranjera para tenerlo. Ahorita estamos en una conexión Zoom, y las cuentas corporativas de Zoom, pues obviamente se cancelan y se debitan desde la tarjeta de débito o crédito en moneda extranjera, en dólares. Eh, Ahorita me estoy tomando un café que es de industria brasileña, y el que lo importa para traerlo tiene que pagar con dólares. Eh, Hace un momento salía
a la esquina y veía un poco el caos vehicular, fundamentalmente con el transporte público, y uno dice, bueno, el combustible es subvencionado, sí, pero para pagar el combustible se paga con dólares. Las llantas de los micros no las producimos, hay que comprarlas, hay que importarlas, eso es con dólares, los repuestos, es decir, es un efecto multiplicador enorme, ¿no? Un poquito haciendo parangón de lo que algunas autoridades en un discurso eminentemente político, si se quiere, ponían ejemplos como por decir, para comprar papa no se necesitan dólares y, y para hacer pan no se necesitan dólares. Entonces, eh, para hacer pan se necesita harina y la harina es importada y para importarla se tiene que pagar con dólares. Entonces, si nosotros vemos, no hay elemento alguno que directa o indirectamente no se requieran dólares para comprar o insumos o producto terminado importado. Entonces, esa es la dinámica y la hermenéutica hoy en día y que por supuesto eso está afectando a todo el circuito de la economía, no solamente el formal, sino el informal también, porque eh, el sector informal, que se asume que mayoritariamente está más relacionado con el contrabando, pero también hasta para ejercer ese ilícito, como es el contrabando, también se comercia con dólares. Entonces, este fue un elemento que generalizó a toda la economía y obviamente al faltar están los problemas que está ocurriendo hoy en día, porque esta diferencia cambiaria tiene también un gran componente, algunos lo llaman especulación, yo particularmente lo llamo una reserva de valor, porque lógicamente ante la posibilidad o la expectativa de que el boliviano, la moneda local, cada vez valga menos, pues en este caso, la moneda extranjera, el dólar, pasa a tener mayor peso en uno de los tres elementos del dinero, que es la reserva de valor. Cualquier dinero en economía sabemos que tiene tres funciones básicas, que es unidad de cuenta, medio de cambio o reserva de valor. Entonces, lógicamente, mucha gente está yendo a resguardar su valor en el dólar. Y por supuesto, ese resguardo de valor hace que se lo tenga no en el sistema financiero, no generando circuitos en la economía, y esto es tan sencillo como la sangre que tenemos en el cuerpo. Si nosotros donamos sangre, probablemente en poco tiempo estamos otra vez eh, sin problema. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una hemorragia? Y ese es una gran analogía que yo veo que está ocurriendo ahora. Entonces, partiendo de este problema, vemos aquí, por ejemplo, ustedes ven, el 23 de julio del 2024, intencionalmente he puesto desactualizada esta lámina, fue cuando, como ven aquí, el precio del paralelo llegó a 10 bolivianos. Y evidentemente esa es la nota de ese día, donde claramente dice se ofrece entre 10.50 y 11.30. Ahora, esto es parte de la data, pero también hay que diferenciar lo que es data, información, información útil, de lo que es la infodemia, que es la información inútil y que genera una desesperación en cuanto a las expectativas negativas de la gente. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente
ante esta figura estamos viendo de que los agentes económicos están buscando dineros virtuales, criptomonedas, resguardarse de alguna manera, y eso, por supuesto, que hace presión cada vez a que la brecha cambiaria, como se llama, cada vez se vaya abriendo más. Eh, no nos olvidemos que esto se acrecentó mucho más, como bien mencionábamos antes del inicio de la conversación, que llegó, por supuesto, a 15 bolivianos. Y bueno, luego ha reducido su valor y actualmente se está transando en el mercado eh, alrededor de 12.50. Eh, el resto de la información es una información errónea que ha venido justamente a generar un problema mayúsculo y que puede significar que esta brecha se apalanque mucho más en los próximos días. ¿Por qué? Porque es una reacción natural que si tengo información de que está a un menor valor, entonces lógicamente voy a salir a demandar más. Y cuando un bien se demanda más, el oferente sube el precio. Y esta es tal cual lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, estamos con este problema. No veo, yo no avisoro ninguna solución real de corto plazo. Entonces, esto es algo con lo que vamos a tener que aprender a navegar, aunque bien lo mencionaba Diego hace un momento, ni siquiera hay la opción de intentar navegar en muchos de los casos. Ahora, ¿cómo afecta esto a los precios? Aquí voy a hacer eh, una pequeña jugada aritmética y digo, ojo que el 0% de 100 es cero. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que descuidar la contribución. ¿Por qué digo el 0% de 100 es cero? Porque muchas empresas eh, tomaron la posición de que esta figura podía ser simplemente un elemento de coyuntura que en el corto plazo se iba a corregir y por ende prefirieron asumir un menor margen de ganancia para no, entre comillas, incrementar mucho el precio y que puedan dejar de vender. La otra parte, como bien dice ahí, también el 100% de cero es cero. ¿Por qué? Porque efectivamente es real el hecho de que en el corto plazo un ejercicio aritmético de trasladar toda esta diferencia al precio del producto, pues significa elevar sustancialmente los precios de tal suerte de que para el consumidor le sea restrictivo y por ende dejar de comprar los diferentes productos o servicios. Por ende, tampoco hay que exagerar porque nadie compra. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que esto no es un tema coyuntural, es un tema estructural y el gran problema es que me atrevería a pensar que quienes tomaron esta primera posición probablemente en el corto plazo vayan a tener problemas de flujo, problemas financieros y dependiendo el respaldo que tengan, pues saldrán del mercado o todavía podrán subsistir un buen tiempo. Entonces, con esto lo que menciono o lo que quiero decir es que la gestión de precios no es aritmética. Hay que considerar muchos factores, solamente por mencionar algunos. eh, por ejemplo, la optimización de procesos. Es un elemento fundamental porque las principales ineficiencias están precisamente en los procesos.
Entonces, un proceso ineficiente va a agregar costos que finalmente el consumidor no los va a asumir. Siempre va a buscar el consumidor, por definición, por una cuestión de utilidad marginal. Las personas siempre vamos a buscar la mayor satisfacción con el menor sacrificio. Está en la naturaleza del ser humano. Entonces, trasladado a productos o servicios, todos los consumidores de cualquier tipo de producto o servicio van a buscar tener la mejor calidad al menor precio posible. Entonces, es momento de tener y hacer una revisión interna de una serie de procesos que nos pueden estar generando costos incurridos, ocultos, que en otros tiempos podrían, entre comillas, pasar desapercibidos. Pero en un momento en el que estamos, donde cada centavo cuenta y estamos haciendo equilibrio casi que sobre el filo de la navaja, es la diferencia entre subsistir o no continuar operaciones. El otro punto está relacionado con gustos, preferencias y necesidades de los clientes. Evidentemente, eh, esta realidad hace de que todos los consumidores racionen o al menos analicen cómo racionar sus diferentes tipos de gustos, preferencias o necesidades, y eso va a decantar en que tiendan a consumir menos de algo o definitivamente dejen de consumir absolutamente todo. Entonces, esa es otra variable que tiene que analizarse. El otro tema es el poder adquisitivo, porque evidentemente ante un incremento de costos y un mismo nivel de ingresos, el poder adquisitivo de las personas se reduce, y en esa reducción de ingresos es que corresponde que las personas puedan prescindir, obviamente, de determinados elementos de su día a día. Todo esto conlleva también a que hay, como los economistas llamamos, una recomposición de precios relativos, porque definitivamente si los alimentos están subiendo más de precio que, por decir algo, las actividades de recreación, entonces en términos de precios relativos, que no es otra cosa que comparar un bien en función del otro, me va a resultar que de repente ir al cine me resulta, en términos comparativos con alimentos, pues mucho más costoso. Entonces dejo de consumir o todo, o en menor parte, o en menor frecuencia, otro tipo de bienes. Y las empresas que están en esos rubros tienen que necesariamente ver este lado de la ecuación, porque como bien digo ahí, no es una cuestión aritmética, sino más bien es una cuestión holística, es integral. Costo de oportunidad, que es fundamental y está relacionado también con un tema de costo de oportunidad del capital. Entonces, si hoy por hoy la reserva de valor en moneda extranjera está siendo cada vez más complicado y es un bien más preciado, por algo se demanda tanto, entonces probablemente muchas empresas van a tener y personas van a tener que analizar si continúan en la operación o en el negocio en el que están. Y lo más importante, el famoso costo de reposición. Y creería yo que este es el elemento más importante. Y para graficarlo o para ejemplificarlo, solamente digo lo siguiente. Asumamos que importamos un producto que en términos de dólares me cuesta $1. Pero resulta que el dólar oficial está a 6.96. Pero para yo poder acceder a ese dólar para pagar a mi proveedor,
el mercado paralelo me lo ofrece en 12. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si esa diferencia no viene por la vía de la demanda, es decir, por vía precio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo simplemente recibo nominalmente el mismo precio o un precio superior, pero que no cubre la diferencia cambiaria, lo que va a ocurrir es que voy a vender ese producto, digámoslo así, en 15 bolivianos, y lo que va a ocurrir es que cuando quiera reponer el producto, ese producto va a seguir valiendo el mismo dólar, pero de repente en el mercado paralelo, si ya no está a 12 y está a 15, resulta que probablemente no tenga el dinero ni siquiera para reponer el mismo producto. Y eso, traducido en términos simples, es la descapitalización del inversionista. Y cuando digo inversionista no me refiero a un gran empresario, me refiero hasta a la misma persona que puede tener un puesto de comidas o vender jugos en la esquina de la plaza, porque hasta para eso se necesitan dólares. Porque al final de cuentas, la naranja con la que compra para hacer el jugo, pues definitivamente esa naranja en el sembradío requiere de fertilizantes que son importados. Entonces, es una cadena que no se puede romper. Y esto es otra conclusión a la que yo llego, y es el hecho de que si no se analiza toda esta figura, van a tener más rotación las etiquetas que el producto mismo. Y esto es una lección aprendida en Argentina, que viene de tener inflación anual de 250%, donde en supermercados, por ejemplo, los precios se cambiaban en la mañana y se cambiaban en la tarde, pero el producto en sí no se vendía. Entonces, habían días que un mismo producto le cambiaban 4 o 5 veces de precio hasta que recién se vendía. ¿Por qué? Porque todos estos elementos no eran tomados en cuenta, o si eran tomados en cuenta, no eran tomados en cuenta en su real dimensión, o en todo caso, la velocidad de la inflación, 254% anual, estamos hablando de alrededor de 1% día por medio. O sea, cosas definitivamente increíbles. Bien, ahora, ¿cómo estamos aquí? Lo que les estoy mostrando acá justamente es la inflación la inflación al mes de julio publicada por el INE, donde vemos que la inflación anualizada mes a mes ya al mes de julio está en 3.95, 4%. Y si vemos los extremos, la inflación de alimentos y bebidas es de 6.14 versus la inflación de vivienda y servicios básicos, que es 1.12. Entonces, ¿cómo se llega a este 3.95? Por el ponderador que tiene cada uno de estos 12 grupos. Alimentos y bebidas no alcohólicas tiene una ponderación de 27% y así sucesivamente. Entonces podemos explicar muchas cosas, como por ejemplo, si uno mira el rubro de salud, vemos que empieza en enero en 2.04 y ya en julio está en 3.94, casi que a la par del promedio. ¿Y esto por qué se da? Porque si pensamos que dentro del rubro de salud están las farmacias, evidentemente las farmacias importan medicamentos y los laboratorios nacionales que producen medicamentos, para producirlos importan también los insumos necesarios para producirlos. O sea, simplemente es un traslape en un segundo paso. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? De a poco, esta diferencia se va a ir acentuando y se va a ir necesariamente trasladando a los precios.
Ahora, aquí lo que les muestro es precisamente esta inflación interanual, esta inflación anualizada a cada mes, pero de los diferentes años. Entonces, ven la línea azul que es 2021, la línea roja que es 2022, la línea verde que es 2023 y miren la línea morada que es 2024. Entonces, si ustedes ven, empieza en enero por debajo del año pasado, 2023, pero miren cómo va subiendo. Y ya estamos en 3.95. Ahora, un poquito para ponerle matiz al asunto, estas dos láminas o estas dos fotografías que ilustran aquella escena de la película Corazón Valiente donde dicen esperen, 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 ahora es más o menos lo que yo lecturo, que es lo que está ocurriendo. Como les decía al principio, muchas empresas creyendo que era esto algo coyuntural, empezaron o decidieron no ajustar precios o ajustar muy poco, simplemente pensando de que esto iba a pasar y no va a pasar, se va a mantener. Entonces, con esta tendencia, hice un ajuste estimativo a futuro y mi proyección me da que cerraremos diciembre casi cercano al 8%. Toda esta línea, todo este recuadro sombreado es precisamente la proyección a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, esto preocupa porque quiere decir que evidentemente, ojo, esto es la proyección que yo tengo sobre la información oficial. Otro tema es ver realmente si esa información oficial es la que el consumidor palpa a flor de piel cuando hace sus compras o sus consumos, que esa es otra discusión. Entonces, probablemente esto se vaya comportando de esta manera y que puede estar grandemente influenciado, por supuesto, por un tema de expectativas relacionadas a la cobertura de valor, porque, bueno, yo no lo viví, lo estudié, pero muchos de ustedes probablemente lo vivieron, que esta figura ocurrió justamente en la época de la UDP, donde ante la pérdida constante del poder adquisitivo de la moneda nacional, la gente resguardaba ese valor comprando productos. Entonces almacenaban productos no perecederos para revenderlos luego y al menos así mantener el valor. Y eso obviamente genera un efecto en cadena. Simplemente para hacer una referencia de historia económica, el tipo de cambio en aquellas épocas, en enero del 81 era de 25, en noviembre del 82 era de 140 y terminó en el 85 en 2 millones, que fue cuando le borraron 6 ceros a la moneda y vino el 21,060 y bueno, sabemos todos qué fue lo que ahí ocurrió. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando mencionan de que sí, que va a bajar, algunos argentinos dicen el dólar nunca se cae, simplemente se agacha para saltar. Y nosotros lo vivimos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que son medidas estructurales para poder corregir esta figura y al menos mi experiencia y mi lectura me dicen que con comisiones, con encuentros, con diálogos, muy poco se va a lograr. Bien, voy a pecar un poco de, de, de poner un ejemplo por demás de básico, pero
de repente viene al caso y es lo siguiente. Miren, este es un ejemplo muy sencillo de microeconomía 1, o sea, segundo semestre de economía. Entonces, vamos a suponer que contamos con una restricción presupuestaria, un presupuesto de 1000, y que tenemos dos bienes, alimentación y diversión. Y vamos a suponer que el precio de una unidad de diversión es 20 y de una unidad de alimentación es de 10. Que se tiene una inflación de 5% para X, perdón, de 5% para la diversión y de 10% para la diversión. Y que la propensión al consumo es de 70% para alimentación y 30% para diversión, y que la alimentación es inalterable, o sea, la gente no puede dejar de comer. ¿Qué es lo que ocurre? Lo explico en este gráfico. Entonces, tengo esta línea que son los 1000 bolivianos de restricción presupuestaria. Entonces, si yo comprara a un precio de 20 todo el presupuesto en unidades de diversión, pudiera comprar 50. 1000 entre 20, 50. Hecho lo mismo con alimentación, pudiera comprar 100. 1000 entre 10, 100. Y obviamente tengo esta curva de indiferencia donde me dice, ok, si la propensión al consumo es 70% alimentación y 30% diversión, entonces puedo comprar 70 unidades de alimentación y 15 unidades de diversión. Ese es mi equilibrio de indiferencia de satisfacción del consumidor. Pues bien, resulta que este consumidor sigue teniendo los mismos 1000 bolivianos, pero ha habido una inflación de 5% para la diversión y 10% para la alimentación, y que no puede consumir menos. Por lo tanto, si la alimentación tiene un incremento del 10%, el 70% de los 1000, que eran 700, más un 10%, se hacen 770. Pero con esos 770 sigue comprando la misma cantidad de alimentación. Entonces, ¿qué va a prescindir? Va a prescindir de la diversión. Y por ende, de los 1000, si ya gasta 770 en alimentación, le va a quedar solamente 230. Pero esos 230 le va a alcanzar solamente para comprar 11. Entonces, quiere decir que en términos de poder adquisitivo, este es su nuevo presupuesto, y toda la franja amarilla es la pérdida de poder adquisitivo. Y toda la franja lila es el efecto sustitución. ¿Qué quiere decir eso? Que para seguir alimentándose de la misma manera, va a prescindir de 4 unidades de diversión. Llevado a la práctica, esto quiere decir que de repente una familia que iba con los niños una vez al mes al cine o al parque de diversiones, ya no va a ir una vez al mes, va a ir una vez cada 2 meses o a comer fuera. Entonces, la pregunta es, si somos una empresa de diversión, ¿qué hacemos? Claramente hemos subido el precio porque ha habido una inflación, pero estamos teniendo menos ventas. Entonces, si esto lo llevamos a un efecto ingreso, el efecto ingreso, ¿qué nos dice? Nos dice que de 300 que el consumidor gastaba en diversión, ahora gasta 230. Quiere decir que tiene una disminución del 23% en el ingreso. Pero en las unidades vendidas
tiene una caída de 15 a 11. Quiere decir que tiene una caída en unidades de 26%. Entonces, cuando relacionamos ambos indicadores, nos sale un efecto superior a 1. La teoría nos dice que un efecto ingreso superior a 1 nos quiere decir que es un bien de lujo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este ejemplo, para mantener la alimentación, la diversión ha pasado a ser un bien de lujo, por lo que el consumidor, en este ejemplo, va a prescindir de él. Entonces, llevado esto a la práctica, a la vida real, ¿qué es lo que está ocurriendo con las familias? Las familias, hay un rezago natural entre que suben los precios de los productos y que se ajusta el salario de los trabajadores. Entonces, en ese rezago temporal, las familias van a tener que recomponer sus prioridades de consumo. Entonces, claramente, además que la lámina anterior nos mostraba que hay mayor inflación en alimentos, mayor inflación en salud, y vamos a convenir que uno no puede dejar de comer, y si tiene que comprar remedios, no va a dejar de comprar remedios. Por lo tanto, va a priorizar esos gastos y va a prescindir de otros. Algunas personas, para algunas personas será diversión, para otras personas será viaje, para otras personas, en fin, será no renovar el vehículo. Esto democratiza a toda la estructura social de un país, porque esto le significa, en el ejemplo, tanto para el que tiene capital como para el que vive del día a día. El ejercicio es exactamente transversal. Entonces, para el que tiene un buen capital, este efecto sustitución puede significar ya no renovar vehículos 0 kilómetros cada 2 años, sino cada 5. Y entonces la concesionaria que le vendía vehículos cada 2 años, ahora lo va a hacer cada 5, entonces tendrá que repensar su oferta hacia la demanda. Entonces, esto es lo que ocurre, y pongámonos a pensar todos nosotros, nos ocurre en nuestro día a día. Bien, esto es fundamental porque toda esta data nosotros la podemos ya sistematizar, por supuesto, en software muy potente. Este que ven en pantalla es simplemente uno de muchos ejemplos que hay en el mercado internacional, porque lamentablemente en nuestro mercado es poco usado, pero aquí lo que nos muestra es precisamente esta curva normal. Lo que nos está mostrando es precisamente toda la oferta y la escalabilidad de precios para un mismo producto en función al poder adquisitivo. Entonces, cuando nosotros vamos al supermercado, por poner un ejemplo, y vamos a la góndola de lácteos, entonces nosotros vemos un freezer que tenemos desde, por ejemplo, una leche saborizada de un cuarto de litro que vale X, de una marca nacional, hasta una leche de marca importada de 2 litros que vale en el otro extremo. Eso es esto, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo es, ok, en esa distribución del consumidor tenemos una pequeña cola de aquellos consumidores de bajos ingresos que en este ejemplo pueden pagar entre 39 y 49 unidades monetarias por ese producto,
tenemos el grueso de la población o el grueso de los consumidores que pueden pagar entre 59 y 79 bolivianos, y tenemos otra pequeña cola, que ya es el extremo, que pueden pagar otro tipo de precios por un producto. Entonces, este ejercicio lo hacemos con supermercados, pero es válido para todo lo que querramos analizar. Entonces, yo pudiera hacer analogía y decir, ok, a ver, los estudiantes universitarios que se deciden en estudiar en universidades privadas, habrán algunos que el poder adquisitivo les dará para estudiar en la universidad X, que les oferta me voy a inventar, 300 bolivianos la mensualidad por materia. Habrán otros estudiantes que podrán en otra universidad privada pagar X monto el semestre, y habrán aquellos estudiantes que tienen las posibilidades y se irán a estudiar al extranjero y pagarán en dólares determinado monto por la colegiatura. Entonces, esto es válido y aplicable para cualquier negocio. ¿Qué es lo interesante o qué es lo necesario? La información, la data, pero aquella data que es útil, no la inútil, no la infodemia como yo le llamo. ¿Y qué es data útil? Pensemos en lo siguiente. Primero, hay aspectos clave para entender lo que es valor. Primero, el cliente objetivo. Entonces, yo no puedo pretender vender pantalones de marca en una zona marginal de la ciudad porque nadie me va a comprar, porque no es el cliente objetivo. Entonces, por más que analice costos, voy a terminar regalando el producto porque el mercado no es el adecuado. Hay que entender y encontrar cuál es el valor diferenciador por el cual el cliente paga un mayor precio. En la educación superior, por supuesto, tendrá que ser la calidad educativa, que va de la mano con el prestigio de la universidad y también el prestigio y la calidad del docente, y así sucesivamente en cualquier otro bien o servicio. Y fundamentalmente el comunicar adecuadamente, que tiene un efecto fundamental en el atajo cognitivo del consumidor. Entonces, fijémonos lo siguiente, y aquí un poquito me recuerdo la frase de nuestro consejero, se me fue de la memoria, el doctor, que decía en relación a la bioética, ¿hasta dónde empieza la ética? ¿Y por qué digo esto? Porque por la misma tecnología estamos tan expuestos de tal suerte que ya entregamos nuestra privacidad en las transacciones que hacemos. Fijémonos, primero voy a un comercio, el que sea, ¿y qué información voy a dar? Primero, doy mis datos generales, mi edad, el sexo, la formación, pero además también estoy diciendo qué tipo de cliente soy, si lo que estoy comprando es para mi casa o para la empresa en la que trabajo. Pero además, en función a la rutina de compra, se puede determinar si esa compra que estoy haciendo es rutinaria, habitual, o puede ser para un evento específico, ¿no? Yo voy cada 15 días al supermercado a hacer mis compras de la semana, pero 3 días después volví a ir. ¿Por qué? Porque tengo un evento especial en casa. A la vez, por el medio de compra, también si compro por internet, si compro
con entrega a domicilio o si voy físicamente al establecimiento, mi misma frecuencia de compra, semanal, quincenal o mensual, dónde vivo, si vivo por el Urubó, por Equipetrol, por la Villa Primero de Mayo, por el tipo de compra que estoy haciendo, el ticket, la factura, se puede identificar si los productos que yo estoy comprando son productos de oferta, si son productos importados o si son productos que están, como le llamamos en el rubro, productos de lista. Es decir, no están con descuento, son de compra regular, etc. Y también, por supuesto, ya cuando estoy en el punto de caja, se puede identificar si he pagado con efectivo, si he pagado con tarjeta o QR, o si utilizo un voucher, un cupón para generarme algún descuento en específico. Y también, por supuesto, por el tipo de compra, puedo saber si esa canasta de compra, como se le llama, contiene mayoritariamente alimentos o si también hay algo de cuidado personal o hay productos para bebés o para adultos mayores, etc. Entonces, si nosotros vemos, son 9 categorías y cada una al menos tiene 2 a 3 opciones. Entonces, si hago un ejercicio estadístico combinatorio, realmente puedo tener una multiplicidad enorme de posibilidades, donde cada cliente es específico y es distinto. Entonces, si vemos aquí, Carrefour, que es una tienda en el exterior, fíjense que directamente a través de un mecanismo que ya no es novedad, que es el chatbox, directamente le llega al cliente la oferta y básicamente le dice, señor, está próximo a hacer su compra y el pedido sugerido es este. O sea, casi como que le hace la lista del súper, llamémoslo así. Entonces, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Repito, data, información útil, que cada vez que hacemos nuestras compras, le estamos dando esta información a las empresas y prácticamente la empresa, obviamente con un sistema robusto, un sistema de información robusto que así lo permita, porque son millones y millones y millones de información cruzada para poder llegar a tener información útil, oro en polvo, como le digo yo, para poder direccionarle a cada cliente específicamente con lo que necesita o hacerle llegar directamente la oferta acorde a su consumo. Nosotros estamos acostumbrados que no queremos dar nuestro número de WhatsApp porque nos llenan de información, qué sé yo, nos llega hasta información que no necesitamos, que nunca la vamos a necesitar, ¿no es cierto? Entonces, en países desarrollados y con sistemas de información acorde a la necesidad de los clientes, esto directamente reduce un mundo de tiempo y directamente le llega a cada cliente lo que requiere, de tal suerte de que en las gráficas, los adultos mayores en este caso reciben la información e inclusive las ofertas específicas, pero en función a qué? A su patrón de consumo que ya viene generando permanentemente. Y por otro lado, en el otro ejemplo, el caso de los productos para bebés. Entonces, como podemos ver aquí, el tener este tipo de información sistematizada es fundamental para poder administrar
sistemas de precios que lleguen a cada cliente con lo que necesite, de tal suerte de facilitarle la vida, optimizarle la compra y de cierta manera también prácticamente hasta mostrarle lo que pudiera necesitar, porque es impresionante, he visto muchos demos al respecto, lamentablemente es muy difícil encontrar empresas que lo apliquen acá, que directamente le llega información al cliente más o menos de este tipo. ¿Sabe qué? Usted viene cada tantos días a comprar tal producto de cuarto kilo. La oferta de esta semana es 2 por 1 de ese producto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es un producto que jala al cliente a la tienda y obviamente el cliente va y compra eso y otras cosas más. Entonces, genera una venta incremental, que es ahí donde realmente este tipo de sistemas de información se paga o se recontrapaga, por usar un término nada académico. Bueno, todo esto es realmente, para quien le gusta la data, es exquisitez pura, pero siempre vamos a encontrar en nuestro medio que alguien nos dice, tengo un amigo que cobra más barato, y realmente no entendemos la diferencia entre valor y precio, que termina decantando en el clásico aforismo de que más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Entonces, esto trasladado a nuestra realidad es que lidiamos entre la empresa formal, el supermercado, y la informalidad, ¿no? El mercado tradicional que conocemos. Y que esta problemática de las divisas ahora democratizó el problema para todos, ¿no? Si algo habrá de bueno en todo esto, es que según mi lectura, un poco se va a emparejar la competencia desleal, por así llamarlo, entre el mercado tradicional y el mercado formal, lo cual personalmente lo considero bastante bueno, en la medida de que las empresas formales no solamente sepan, sino puedan usar estratégicamente esta figura. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, cuando la incertidumbre aumenta, los agentes económicos privados controlan su gasto. Esto lo dijo Juan Carlos de Pablo, que es un economista argentino, entre otras cosas, muy apalabrado por el actual presidente argentino Javier Milei. Un gran economista, básicamente docente de generaciones. Que pareciera que es bastante lógico, pero como vimos en el ejemplo del alimento y la diversión, cuesta a veces entender lo que ocurre. Entonces, primero, el consumidor tenderá a ser más racional que emocional. Las empresas nacionales, ante un mayor costo de oportunidad del capital, van a evaluar la rentabilidad de seguir en sus operaciones actuales o invertir en otros rubros e inclusive fuera del país, lo que por supuesto va a decantar en algún problema de empleo probablemente. Sabemos que para que mejore la situación de los dólares tienen que llegar más dólares, y la forma más sana de que lleguen dólares es a través de la inversión extranjera, pero lamentablemente existen activos financieros fuera del país que son más atractivos que invertir en nuestro país. Por ende, las empresas locales deberán monitorear permanentemente las elasticidades de sus mercados objetivos. Hay en esta coyuntura 3 peores negocios. El primero es tener un inventario que no se vende.
El segundo, básicamente tener deuda en dólares. El tercero, tener cuentas por cobrar en bolivianos. Y el peor negocio es no acompañar la velocidad de los cambios para la optimización de procesos de capital, pues implican un cambio cualitativo para el valor y sostenibilidad de las empresas. En otras palabras, no tenemos que tenerle miedo al cambio, porque si no, el cambio nos cambia. Y como finalmente termino diciendo, pretender lo bueno, bonito y barato es similar a comer de todo, tener buena figura y no hacer ejercicio. Las tres al mismo tiempo no se pueden. Sí o sí hay que escoger dos. Y en este caso, también eso es válido para saber optimizar y decantar en las decisiones de precios que tiene el consumidor en esta coyuntura o en cualquier momento del tiempo. Y con eso yo termino. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro consejero Carlos Hugo Rodrí, por su disertación. Cedemos la palabra ahora al público. Para sus preguntas, las pueden realizar levantando la mano virtual o también colocándolas en el chat de la sala para que le dé lectura. Está cedida la palabra, distinguida concurrencia. La Tiene la palabra, palabra académico Gastón Mejía, presidente. gracias, académico secretario. Eh, Carlos Hugo, muy importante su presentación, nos ha dado pautas muy claras sobre el mercado, las condiciones del mercado, cómo actúan los diferentes valores que intervienen en el mercado y cuáles son las perspectivas. Realmente muy importante. Ahora bien, yo soy testigo de lo que ocurrió, como usted ha mencionado un poco, en los años 80, entre el 83 y el 85. Estamos a 40 años de ese evento, en que la inflación no fue ni siquiera fue geométrica, por supuesto menos aritmética, sino exponencial. De manera tal de que el dinero cambiaba del día al día, cambiaba a una velocidad grande en horas. Y luego lo que pasó es que la industria colapsó, básicamente colapsó. Y los grandes comercios paralizaron también y el mercado fue informal. Inclusive se llegó al trueque. Es decir, que para mantener el valor, que si yo tengo naranjas y voy a cambiarlos con carne en un carnicero. ¿No? De manera tal de que el billete, el método de trueque del billete, que es un mecanismo de trueque, dejó de funcionar. Entonces llegamos a una situación grave. Estamos en ese mercado, pero ahora tenemos pues muchísima más tecnología que nos permite predecir muchas cosas, como usted lo ha hecho, por ejemplo, hablando de pues en los supermercados o en negocios grandes que tienen capacidad informática, pueden ir analizando las tendencias que tiene el consumidor sobre diferentes productos o sobre diferentes precios o sobre diferentes gustos, de manera tal de que podemos más o menos buscar el camino que podría ocurrir en un futuro no muy lejano, pero cercano, a través de la informática. Podemos hacer predicciones de qué va a ocurrir y hablar de escenarios y cosas por el estilo, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el escenario para usted? ¿Cuál es el escenario para, no solo a fin de año, ya lo ha dicho, para fin de año tiene usted hecho en base a datos oficiales un pronóstico, ¿no? Que básicamente se duplica lo que está ocurriendo ahora o casi se duplica, pero ¿qué va a pasar el próximo año? Entonces, no sé si tiene usted una idea o nos puede dar una idea sobre esto, ¿qué va a pasar? Dentro de la complejidad, también no hay que olvidar de que este año y el año que viene son años políticamente electorales también, lo cual le agrega mayores elementos de incertidumbre. Yo lo que visualizo es que de no haber medidas urgentes, eh, probablemente repitamos la misma historia. Con, con un
con una agravante, creo yo, y es que, por ejemplo, cuando ocurrió la hiperinflación, como que la población ya estaba, entre comillas, acostumbrada a la incertidumbre, porque veníamos de gobiernos de facto desde prácticamente el 64. Entonces estábamos hablando de que la gente tenía como que 20 años de vivir en incertidumbre. Ahora, como usted bien lo decía, han pasado 40 años eh, en que hemos vivido una estabilidad y no estamos acostumbrados a la inestabilidad. O sea, la gente no está sabiendo lecturar y manejar esta situación. Ya le ponía yo en un ejemplo de que muchas empresas decidieron no ajustar gradualmente sus precios pensando de que esto iba a pasar rápidamente. Y lo que ha ocurrido es que luego se han dado cuenta de que esto llegó para quedarse, salvo algo extraordinario, y estamos viendo incrementos ya no solamente que más seguidos, sino casi que exponenciales, ¿no? Cosa que no estaba en nuestro radar. Entonces, ese es un elemento a tomar en cuenta porque la mayoría de la gente no sabe cómo manejar esta situación. Yo tengo 44 años. Cuando ocurrió lo que usted menciona, iba al kindergarten. Entonces, y la mayoría de las personas que trabajan en empresas o que hacen actividad económica, ahora básicamente están entre la brecha de los entre 30 y 50 años. Entonces, el que tiene ahorita 50 y pico de años, hacen 40 y tantos años, no estaba económicamente activo, por así decirlo, ¿no? Era un niño o era un adolescente que obviamente no tenía ninguna responsabilidad ni generaba economía, vivía con los padres, etcétera. Entonces, ese es un elemento fundamental. Ahora obviamente hay mayor información, hay un montón de cosas, pero así como hay información buena, hay información mala. Y el riesgo es que muchas personas puedan perder lo poco de patrimonio que tengan, porque como decimos los economistas, la inflación es el impuesto de los pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen acceso a la información, viven del día a día, por lo tanto tienden a que su mayor gasto familiar se vaya en alimentos y como ya vimos, siempre el rubro de alimentos es el más inflacionario. Entonces, que ya pasó hace 40 años, que fue que la brecha social se abrió bastante. Entonces, yo no veo que vaya a haber un cambio que pueda revertir esta situación, porque el cambio viene de, lamentablemente, decisiones políticas y no estamos ahorita en condiciones que muestren de que puedan haber consensos para llegar a esa situación. Para que pueda haber un cambio de rumbo como hubo en el 86, pues tiene que haber una decisión política como la que en su momento tomó el gobierno que le tocó esa decisión histórica, patriótica, diría yo, pero no es lo que lamentablemente estamos viendo ahora. Entonces, eh, tocará que cada quien, de acuerdo a su expectativa, a su realidad y a la información con la que maneja, pueda coberturarse en su riesgo de la mejor manera que pueda. Y para eso, si bien ayuda, pues la información ahora es mucho más democrática, por así decirlo. Entonces, no es necesario solamente ver el informativo o el periódico que ya casi que ni circula, ¿no? La información está a la orden del día y uno puede acceder casi que a costo cero. Entonces, eso puede ayudar bastante, pero al final de cuentas, tener información
y no saber qué hacer con ella es lo mismo que no tenerla. Ampliando, y esto va a ser mi segunda pregunta, ampliando mi pregunta, ¿cuál departamento va a tener el mayor impacto en este problema inflacionario que vamos a tener? Ya estamos metidos en el periodo inflacionario y el cambio de la moneda rápido. Pues, ¿cuál departamento? ¿Será Santa Cruz? Mi opinión personal es de que acá Santa Cruz depende fundamentalmente de la agroindustria, lo cual implica que no es cuestión de sembrar y punto, ¿no? Sino que se requieren fertilizantes, se requieren materiales, insumos, o para producir el aceite en las industrias también se requieren insumos y productos. ¿Quién va a sufrir más? ¿Será Santa Cruz? ¿Será un problema general en Bolivia? ¿O quién es, en su opinión, el departamento que va a sufrir más en estos casos de una inflación, quién sabe, exponencial? Bueno, lo que las cifras oficiales muestran es que los departamentos pequeños y fronterizos son generalmente los que tienden a tener una mayor inflación. Estamos hablando de Cobija en Pando, Tarija, Bermejo y Acuiba en Tarija, y así sucesivamente las poblaciones fronterizas de Potosí y Oruro. Eh, pero, a ver, esto es como la lluvia, ¿no? Cuando llueve, todos se mojan. Hasta el que tiene el paraguas puesto, por lo menos se moja la suela de los zapatos. Eh, con esta analogía, lo que quiero decir es que va a afectar a todos, pero en ese rezago temporal habrá quienes los van a sufrir más directamente, que en este caso son los departamentos más pequeños y más alejados al mismo tiempo, como la población misma, ¿no? Los que van a sufrir directamente van a ser las personas más humildes, porque eh, están en entre comillas, desprotegidos de información, y por supuesto también sus necesidades son más precarias. Entonces, y todo ello va a conllevar, como le mencionaba, a que existe un gran riesgo de que la brecha social se abra más y que eso decante, por supuesto, en un problema social mucho más estructural. Ok, Solamente para dar un dato, en Argentina, eh, la pobreza está llegando al 45%, cuando luego de eh, el periodo Menem había sido reducida alrededor del 10-12%. Entonces, con esto lo que quiero referir es que justamente lo que ocurre con este tipo de procesos es que evidentemente la brecha social se abre bastante. ¿Por qué? Porque quienes tienen información o tienen el respaldo para pagar asesorías específicas, pues tienen la cobertura de riesgo, tienen la información privilegiada, anticipada, para poder tomar decisiones de qué hago con mi capital, mejor lo llevo fuera, o mejor compro determinados bienes o activos financieros, compro terrenos o invierto en otros rubros, pero la mayoría de la población con lo que se va a topar es que va a recibir su dinero en moneda nacional y después va a poder comprar cada vez menos, y ahí es donde se genera o se empeora, en otros términos, el círculo de la pobreza, ¿no? gracias, Carlos Hugo. Sigo ofrecido la palabra distinguida concurrencia para que puedan hacer las preguntas a nuestro disertante. Yo desearía preguntar, querido Carlos Hugo, eh, ¿en qué medida, viendo ya la progresión de la inteligencia artificial como esta tecnología disruptiva, eh, se podría llegar a una significativa pérdida en la decisión del consumidor acerca de lo que realmente desea consumir? O sea, ¿hasta qué punto el, el deseo del consumo va a ser preponderantemente inducido por estas herramientas?
que sirven para orientar, por decirlo así, el deseo y el gusto. Es una pregunta muy interesante, Marcelo, porque eh, me viene, parto respondiéndote con el título de el libro del Premio Nobel de Economía 2017, Richard Thaler, que el libro lleva por título Portarse mal, las decisiones del comportamiento irracional del consumidor. Entonces, este economista ganó el Premio Nobel del 2017 justamente porque demostró cómo la economía conductual del consumidor, mayoritariamente irracional, es lo que determina los hábitos de consumo. O sea, no es algo que la inteligencia artificial ahora un poquito va eh, destruir tu independencia decisional como consumidor, sino es algo que ya viene ocurriendo. Lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial en mi lectura es que, así como la inflación, lo que va a ocurrir es que va a generar un cambio exponencial desde el punto de vista de las decisiones del consumidor hacia algo que en principio, entre comillas, no necesita, pero aquí es algo muy interesante porque fíjate que eh, Steve Jobs, probablemente uno de los disruptores más grandes de este siglo, decía, eh, el consumidor no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Y ahí vos ves cómo Apple tiene una cantidad increíble de ventas en el mundo, sus acciones en la bolsa son cada vez más fuertes, eh, renuevan modelos cada 6 meses, o sea, te va obligando, algunos lo llaman consumismo, pero la realidad es que te va generando, lo que mencionaba en alguna parte de las láminas, te va generando ese valor diferenciador por lo que hace que pagues más. ¿No? Entonces, imaginémonos, hay un meme muy interesante que al centro está un teléfono inteligente, un smartphone, y al lado está la agenda, la calculadora, y le dicen, entonces sos vos el que nos ha quitado nuestro trabajo. Eh, pero si te pones a pensar y le pones números, vos ahorita por un teléfono inteligente pagás X, pero si ves todas las funcionalidades que tiene y las llevas a cuánto te hubiera costado antes hubieras pagado mucho más por cada aplicación individual por lo que pagas todo junto, sin entrar en el valor cualitativo que te da tener todo en un solo lugar y qué sé yo, cosas por el estilo. Entonces, no es que la inteligencia artificial va a quitar tu independencia como consumidor, ni tampoco es que la inteligencia artificial vaya a quitar el trabajo de las personas. Lo que va a ocurrir es que se van a quedar sin trabajo quienes no se adapten al cambio y no aprendan a usar inteligencia artificial, ¿no? Y en realidad hoy se llama inteligencia artificial, pero desde la revolución industrial lo que tenemos son cambios disruptivos exponencialmente cualitativos, pero cada vez en menores tiempos, ¿no? Solo por decir algo, la Facebook, si no estoy mal, para llegar a 10 millones de usuarios, creo que tardó alrededor de un año. En Netflix fueron 5 meses y la última aplicación de Meta fue 1 hora o 2 horas. Entonces, el cambio disruptivo es tan acelerado y exponencial que obviamente si no te subís a ese carro, quedas desfasado, ¿no? Entonces, hoy por hoy,
fíjate cómo va la cosa. Hasta hace 5 años atrás, tenías que esperar el periódico para enterarte de las noticias, ¿no? Hoy por hoy, las noticias las tenés en línea. Hace 10 años todavía estudiaban en las universidades o se estudiaba diseño gráfico y cosas por el estilo, ¿no? Ahora con todas estas herramientas tenés un muchacho que puede estar en la secundaria, que te usa inteligencia artificial, te junta 2 videos, te lo hace en TikTok y listo, ya generó contenido y ya generó ingresos. Y no pisó la universidad para aprender diseño gráfico, comunicación o esas ramas del conocimiento. Entonces, con esto lo que quiero decir también es que el cambio disruptivo es tan grande que hasta los mismos centros de formación van a tener que repensar sus ofertas académicas hacia el futuro. Eh, por ejemplo, hoy por hoy, y esto es generalmente a nivel mundial, pero en nuestro país más acentuado todavía, yo me recuerdo cuando por allá, por el año 98, empezaba mi época de estudiante universitario, el boom era todo lo relacionado a gas, petróleo e hidrocarburos. De hecho, se abrieron carreras y mucha gente era el boom y se dedicó a eso. Y hoy por hoy la realidad del rubro hidrocarburífero es totalmente diferente y no estoy al tanto, pero creería yo de que todas esas carreras que fueron el boom en un principio, pues hoy por hoy capaz que con suerte todavía se sigan ofertando. Y el problema es, ¿y los que estudiaron eso ahora qué están haciendo? Entonces, esto también yo lo pongo como un, entre comillas, porque me viene a la cabeza el hecho de que antes se tenía como paradigma de que tenías que tener un conocimiento específico para poder, entre comillas, sobresalir. Y como que hoy por hoy los conocimientos específicos eh, están siendo desplazados por conocimientos generales, pero más amplios, ¿no? Entonces, ahora, independientemente en el rubro que estés, necesitas tener o los conocimientos mínimos en derecho, en inteligencia artificial, en sistemas, en administración, independientemente si tu formación nativa fue comunicación, ingeniería, medicina, inclusive, ¿no? Entonces, como que creería yo que la era del conocimiento más generalizado y de mayor espectro, hoy por hoy, va a cobrar mucho más rubro, perdón, más preponderancia, ¿no? Muchísimas gracias, querido maestro consejero Carlos Domingo. Sigo ofrecida la palabra a distinguida concurrencia. No tenemos más preguntas, académico presidente. Perdón, Marcelo, como la sesión está siendo grabada, tengo aquí una pregunta que me dejó Diego Belfort antes de tener que retirarse. Entonces la voy a leer y se la voy a responder también. Me dice Carlos Hugo, en base a lo que has dicho, ¿crees que se han sincerado los precios actuales del supermercado y los mercados? Y yo creería que todavía, pero ya están a un paso de estar completamente asincerados, porque quienes hacemos compras, nos habremos percatado de que, por lo menos en los supermercados, ya estamos viendo con mayor frecuencia el reetiquetado de los productos, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos entre las 8 y las 9 de la mañana a un supermercado, cualquiera, ¿no?
vamos a ver de que en los pasillos están las personas que hacen reposición y están reetiquetando. Y eso es porque justamente va de la mano con lo que mencionaba al principio. Entonces, los supermercados y esto hasta las tiendas de barrio o el mismo mercado informal, por así decirlo, solamente que por una cuestión eminentemente normativa y de hábito de consumo, en la tienda de barrio y en el mercado tradicional como lo conocemos, no se etiquetan los productos, ¿no? Pero de una semana a otra o de una quincena a otra, nos habremos dado cuenta de que pues las cosas se van ajustando y como decía, ¿no? El rezago entre el ajuste de precios de los productos o servicios y la reposición, entre comillas, de ese poder adquisitivo vía salario, siempre tiene un letargo bastante importante de meses o hasta de más de un año. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que vas a tener una pérdida de poder adquisitivo, de poder de compra, y que necesariamente, y en esto las amas de casa nos dan cátedra, pues vas optimizando tu consumo, ¿no? Entonces vas controlando más el ritmo de gasto o de consumo de los diferentes bienes. Entonces habrán, por ejemplo, determinados bienes que ya no compras la presentación, qué sé yo, de 5 kilos, compras la presentación de 2 kilos o de 1 kilo, ¿no? Porque en muchos casos, y esto es importante, no es un tema de precio nominal, sino es un tema de acceso al consumo. ¿A qué me refiero con esto? Y lo ejemplifico con el sistema de crédito, ¿no? ¿Por qué el mundo occidental se desarrolló tanto? Básicamente por el acceso a crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, tenés un refrigerador que te vale $1.500, o bueno, pongámoslos en bolivianos, porque ya siempre que hablamos de dólares, lo primero que pensamos es ¿y con qué tipo de cambio lo estás relacionando? Entonces, pongamos un refrigerador en 10.000 bolivianos. Entonces, no todas las personas pueden erogar 10.000 bolivianos en una compra al contado, pero probablemente vendido al crédito y pagado en pequeñas porciones de dinero, sí pueda ser accesible a personas que de otra forma no hubieran tenido la capacidad de comprar. Entonces, eh, en el ejemplo que ponía, es exactamente lo mismo. Entonces, muchas veces, y esto también es parte de la recomposición de la oferta que tienen que hacer muchas empresas, porque también está entre comillas, la tara o la creencia de que si ofertas productos más grandes, le vas a ahorrar al cliente. Y eso es verdad en tanto y en cuanto estás hablando del cliente que puede pagar esa presentación, entre comillas, grande. Pero hay clientes que no pueden pagar esa presentación grande y tienen que ir por una presentación mucho más chica. Que si vos ves en frecuencia de consumo, termina pagando más, sí, pero ¿en qué tiempo? Entonces, esto es tal cual como ocurre en las empresas, ¿no? Este, dice el dicho, las empresas se meten en problemas no por resultados, sino por flujo. Y con las personas o con el consumidor ocurre exactamente lo mismo. Eh, yo siempre digo, las familias, las empresas y el Estado son tres agentes económicos que tienen la misma regla. La única diferencia es que en las familias se habla de cientos, en las empresas de millones y en el Estado de miles de millones. Pero después son reglas muy básicas, como decía un economista argentino, Carrario, si no me equivoco, que decía, a ver, no se trata de ser un economista
de la escuela monetarista de Chicago, no se trata de ser un economista de la escuela austríaca, que estamos muy de moda hoy en día, no se trata de ser un economista liberal, se trata de ser un simple economista que se base en consensos básicos para no cometer errores obvios, ¿no? Y ponía como ejemplo y decía, ok, en la medicina, si tenés un problema y es viral, bueno, tenés que esperar una semana para que se pase. Pero si no es viral, tenés que combatir con antibióticos. Entonces, ejemplos como ese, hay consensos básicos en todas las ramas del conocimiento, que cuando te apartas de ellos vas a tener problemas. Y en administración de negocios, de vivienda o del Estado, es exactamente lo mismo. Si gastas más de lo que te ingresa, vas a quedar en problemas en algún momento, y eso, pues lo que estamos viviendo en nuestra coyuntura, como lo dije al principio, es la consecuencia de todo un camino recorrido que podremos discutir. Un camino recorrido de qué tiempo, de 10 años, 15 años, 20 años, o de repente desde los 40 años que ya llevamos, entre comillas, de estabilidad. No lo sabemos, pero de que definitivamente es la consecuencia de un camino recorrido, lo es. Muy bien, Carlos Hugo. Bueno, nuevamente muchas gracias por la excelente presentación, el mensaje que nos ha enviado también a través de sus palabras y de su presentación, y luego también pues las reflexiones que hace, de manera tal de que nos permite ir pensar un poco más qué va a pasar en el próximo futuro, aunque no seamos economistas, ¿verdad? Pero de todas maneras es importante. De manera que le agradecemos muchísimo en nombre de la Academia de Ciencias por su participación. Este documento, hablo de esta presentación, la vamos a difundir en toda la comunidad a través de la grabación. La va a recibir usted mismo, ¿no? La grabación en los próximos días, cuestión de ya se va a editar y lo mandaremos. Nuevamente, muchas gracias, Carlos Hugo, y estaremos seguros de que contaremos con su participación próximamente también en temas relacionados con economía y todo este tema que es de importancia para el país. Y a los asistentes, pues muchas gracias en nombre de la Academia de Ciencias, que nos permite contar con gente como usted, que nos da y nos ilustra en esta materia. Gracias, Carlos Hugo. No, el agradecido soy yo, y siempre a la orden para aportar en todas las actividades que la academia desarrolle. Así que coordinamos los siguientes eventos y siempre cuenten conmigo. Muy bien. Muy bien, damos por finalizado todo. Que Muchas tengan una buena gracias. noche a todos los Buenas participantes, noches. que Hasta tengan un buen luego. fin de Muy semana. buenas noches a todos.